Bienvenidos todos, estamos grabando ya y comenzamos nuestra clase número 11. De manera que voy a subir la presentación, como siempre, y espero que eso nos ayude en la meditación, pero lo más importante es que ustedes tengan todo leído en su libro y por supuesto también respondidas las preguntas. De esa manera van a ir participando mucho mejor y teniendo todo más claro. No se olviden que toda pregunta es bienvenida y que con gusto la podemos trabajar un ratito. Hoy vamos a hablar de la última parte del libro de Éxodo, la presencia de Dios y la adoración. O sea, nos vamos a centrar en el tabernáculo, más que obvio, ¿no es cierto? Y corresponde a esta parte de acá, de los capítulos 25 hasta el final de Éxodo, hasta el capítulo 40. Son 15 capítulos. Y como ustedes se dan cuenta, hemos ido dando saltos de varios capítulos, por lo tanto, tener este comentario y poder trabajarlo de a poquitito, yo sé que les va a hacer muy bien. La presencia de Dios en el tabernáculo es el gran tema de todo el Pentateuco y la verdad es que de toda la Biblia. No necesariamente en el tabernáculo, pero sí este tema de la presencia de Dios, que la etapa del pacto mosaico se caracterizó precisamente por este templo transportable, una carpa, y que era el santuario de Dios. Porque el tema el gran tema que estamos trabajando es Dios quiere habitar en medio de su pueblo. También vimos como la teología del Éxodo, Dios merece templo. Y por supuesto, esto representa la adoración del pueblo pactado, porque los sacrificios, recuerden esto, nunca tuvieron la intención de que la gente fuera salva a través de los sacrificios. El derramamiento de sangre es parte del Evangelio, pero en este caso, de la buena noticia de que se puede restaurar la comunión con Dios. Todo esto lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos al Levítico, pero recuerden esto ya desde ahora, los sacrificios son parte del sistema de adoración, no del sistema de salvación. Y eso hay que tenerlo bien, bien claro. Y por eso en algún minuto, en alguna clase anterior, les hice este paralelo de cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento versus lo que nosotros creemos hoy. Y que en el fondo es lo mismo, bajo otras circunstancias, con otras figuras. Una nota que creo que es importante para ustedes, una pequeña pausa, para una mirada más detallada del tabernáculo y sobre todo su simbolismo para la oración, para entrar, para llegar a la presencia de Dios, les recomiendo mucho este libro, que es En busca de su presencia. Este es un libro de discipulado, pero que fue creado precisamente pensando en las distintas partes del tabernáculo y lo que eso nos enseña acerca del camino para acercarnos a la presencia de Dios. Es, por supuesto, un acercamiento simbólico, tipológico, y es parte de la interpretación bíblica. Yo creo que tiene su lugar la tipología si se usa bien. Entonces, este discipulado de verdad lo recomiendo mucho como complemento a lo que estamos estudiando ahora. Y otra nota es que a estas alturas del curso deberían tener leído los 4 volúmenes del comentario o a Génesis, que son estos 4 acá, ¿no es cierto? Los orígenes, la vida de Abraham, la vida de Jacob y la vida de José. Yo dudo mucho que alguien hasta este momento ya haya leído estos 4 volúmenes, si es que para empezar los tiene, ¿no es cierto? Pero es la idea. En este momento, cuando ustedes vean los videos en el futuro, ya tienen que saber que cuando estén repasando, en este momento deberían tener leído todo el comentario de Génesis, porque con eso se completa todo lo que hemos enseñado y además tendrían que tener leído todo el comentario a Éxodo, más los 17 videos que corresponden al libro de Orígenes y que están en nuestro canal YouTube, y los audios que corresponden al libro de Éxodo, que también les mandé por el chat de WhatsApp, ¿no es cierto? Y con la clase de hoy terminamos esta sección de aquí para arriba y deben empezar con el comentario a Levítico, este que está acá,
junto a los 21 videos de las clases específicas sobre Levítico que también están en el canal YouTube de nuestra iglesia. Ese es el orden. Si alguien no lo tenía claro, esto es más o menos lo que deben hacer y por supuesto eso complementarlo con responder las preguntas que están al final del libro de Antiguo Testamento 1. Yo sé que la mayoría de ustedes posiblemente ni siquiera han comprado todos los libros. Como dijimos al principio, es decisión de cada uno. Pero a la larga, ustedes están en este curso porque yo sé que les interesa el tema, les interesa aprender más. Y el diseño del curso no es solamente el libro de Antiguo Testamento 1, sino todos los demás que le acompañan. Entonces, para poder profundizar en lo que aquí estamos viendo solo a grandes rasgos, por favor, algún día pónganse las pilas y trabajen todos estos libros más en detalle. ¿Ok? Sigo con la clase de hoy. Vamos a hablar del tabernáculo y de varios otros asuntos que ocurrieron acá. En primer lugar, hagamos un pequeño análisis de lo que era el tabernáculo. Una mirada bien esquemática se veía así. Era un lugar que se construía y tenía un diseño para poder ser completamente armable, desarmable y transportable. Y se designaba a un montón de personas de la tribu de Leví para que transportaran las diferentes cosas, porque eran bastante grandes y por lo tanto pesadas. Incluso se había designado carretas para llevar algunas de estas cosas, como vamos a ver en el libro de Números. El tabernáculo se componía de un atrio exterior. Atrio es una palabra que significa patio, así que no es más que eso. Este es el patio del tabernáculo, ¿no es cierto? Y esta es una especie de reja hecha de unos pilares y una tela que se colocaba acá. Parece algo sencillo, pero no es tanto porque esto medía más de 2 metros, como ustedes ven acá. Medía 5 codos. El codo es una medida del Antiguo Testamento que lamentablemente hoy no tenemos absoluta claridad de cuánto medía, pero por los hallazgos que se han hecho, los eruditos saben que el codo variaba entre unos 45 centímetros y 51 centímetros. Por ahí estaba el codo. Entonces, en el libro de Orígenes, por ejemplo, usé el codo de 50 centímetros para todos los cálculos del arca, así era un poco más fácil, pero acá en el libro de Éxodo usé el codo de 45 centímetros porque ese era el que yo consideraba que era el más usado y Éxodo lo escribí mucho tiempo antes del libro de Orígenes. Pero estudiando un poco más, da la impresión de que el codo más usado era el de más o menos 50 centímetros, ¿ya? Para nuestro propósito acá, da casi lo mismo. Para el tamaño del arca no es tan sencillo, hay que ser un poco más preciso, pero para el tabernáculo da más o menos lo mismo porque 5 centímetros en tan poca distancia no afecta. Pero entonces, para que ustedes sepan, si aquí ocupamos el codo de 45 centímetros, la altura de esta reja, de este cerco, era de 2,25 metros. Entonces es bastante alto. Una persona normal no podría ver lo que pasaba dentro. Y ese era el propósito de esto. Entonces la gente se podía colocar acá afuera, pero no vería lo que ocurría aquí adentro. Sin embargo, sí vería parte de esta tienda porque tenía una altura, esta tienda, de 4,50 metros. Entonces sobresalía más de 2 metros por sobre el, este cerco. ¿Ya? Después de esta entrada, que también era un paño, pero un paño de varios colores que tienen su significado, lo primero que se habría encontrado la gente es con el altar de los holocaustos, que era el altar de bronce. Después se habrían encontrado con la fuente de bronce, o lavacro también, que es el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos, los pies y todo lo que
tenían que hacer antes de comenzar a ministrar y por supuesto después porque estaban llenos de sangre. Después de eso no había otras cosas aquí en la parte exterior que se llama atrio y solamente un sacerdote podía entrar en la mañana y en la tarde al interior de la carpa. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero las dimensiones son 5 codos o 2,25 metros de altura del cerco, 50 codos o 22,5 metros de ancho y 100 codos o 45 metros de largo. Así que esto es más o menos como la mitad de un cuarto de cancha de fútbol, aproximadamente. Ese era el tamaño del atrio del tabernáculo. Si miramos ahora la carpa con más detención, como les dije, esta carpa era de 10 codos de altura, o sea, 4,5 metros. Eso es lo que medían estos pilares. Y la carpa propiamente dicha tenía un lugar que se llamaba Santísimo y era un cuadrado de 10 codos por 10 codos, o sea, 4,5 metros por 4,5 metros. Y el largo total de toda la carpa, de aquí hasta acá, ¿no es cierto?, era de 30 codos o 13,5 metros. No era un lugar, por lo tanto, tan grande, es más pequeño que cualquier iglesia que ustedes conozcan, y por supuesto no estaba diseñado para congregar gente. Aquí solamente podían entrar los sacerdotes, en general, al lugar santo, pero de a uno y para una labor bien específica, y solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, nadie más, al lugar santísimo. Así que el espacio no era un problema en ese sentido. Una cosa re interesante es esto de los colores. Por supuesto, aquí entramos ya de lleno al aspecto simbólico, pero había 4 colores y creo que eso llama la atención en el hecho de que el número 4 se utiliza para varias cosas en la Biblia. Específicamente se utiliza para hablar de todos los rincones del mundo. Se habla de los 4 vientos que vienen de todas partes. Cuando algo viene a atacar a Israel es que viene de los 4 lugares del mundo, ¿no es cierto? Entonces el 4 representa todo esto que estamos viendo acá como algo que viene de todas partes y que tiene relación con todo el mundo, con todas las etnias. Y es llamativo también que hubiera 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Uno se podría preguntar por qué hay 4, por qué no habían 5 o 10, o por qué no había uno solo y resumieron los 4 en uno solo. Todo eso es válido preguntárselo, pero la razón no la sabemos. Simplemente sabemos que hay 4 y que es llamativo que también hubieran 4 colores en el tabernáculo. Ahora, si empezamos a analizar los colores, nos damos cuenta que ya no es tanto una coincidencia. Porque fíjense que Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Esta es una profecía mesiánica que está en Zacarías y habla de la venida de este varón que es el renuevo y que brotará de sus raíces. O sea, es como eh, algo que ha sido plantado y que empieza a brotar, da raíces, florece, se renueva. Y fíjense que eso es interesante porque eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Lucas trabaja el Evangelio enfocando al Señor Jesús desde la perspectiva de su sacrificio. ¿Ok? Y el color blanco, que es uno de los colores que estaban en el tabernáculo, habla precisamente de pureza, del renuevo, de algo que se está renovando, purificando. En cambio, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Otra profecía mesiánica que se cumplió cuando el Señor entró en la famosa entrada triunfal, cabalgando precisamente sobre un asno.
Pero lo interesante de esta profecía, a diferencia de esta, y que estamos hablando del mismo autor, es que aquí nos habla de algo que como que es enterrado, algo que es, si ustedes quieren, podado y que entonces tiene que renovarse, reflorecer y por lo tanto el simbolismo con el sacrificio es bastante claro. Sin embargo, acá nos habla de la venida del rey. Y cuando uno se da cuenta de eso, nota al mismo tiempo que Mateo es el evangelio que habla de la realeza del Señor Jesús. Y el color del tabernáculo que habla de la realeza es el púrpura. ¿Notan? Entonces parece que estos colores no son tan así a lo que salga, no son simples coincidencias, sino que había algo bien específico. Otra profecía, que está en Isaías 42, verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí se destaca esta calidad de hombre del Señor, del siervo de Jehová, del Mesías encarnado. Es bastante evidente en la profecía de Isaías, y el evangelio que trabaja eso principalmente es Marcos. Marcos quiere destacar con mucha fuerza que Jesús se encarnó y que Jesús es el hombre en quien habita el Espíritu y que por el Espíritu echa fuera demonios y que es el sacrificio del Señor porque en su humanidad puede sufrir y morir en la cruz. Ese es el gran tema de Marcos. Y por lo tanto le viene muy bien otro de los colores del tabernáculo, que es el rojo o el carmesí. Y finalmente, Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Entonces, mientras en el capítulo 42, Isaías enfatiza que el que viene es un hombre en el cual está el Espíritu de Dios, en el capítulo 40, el mismo profeta enfatiza que el que viene, este Mesías, es Dios. Aquí están estas características de hombre y Dios en la misma persona. Esta divinidad del Señor, del Mesías, está claramente destacada en el Evangelio de Juan, que es el que más destaca, el que más acentúa la divinidad del Señor. Y por tanto, a él le queda muy bien el color azul, que es uno de los cuatro colores del tabernáculo. Si nosotros llegáramos al tabernáculo, la puerta de entrada estaba adornada con blanco, púrpura, carmesí y azul. Y al mismo tiempo, al interior del tabernáculo también había bordados en blanco, púrpura, carmesí y azul. En la cortina que separaba al lugar santo del Santísimo, también se adornaba de esta manera. Entonces, todo esto no es casualidad, mis queridos. Yo creo que aquí, lejos de estar inventando, estamos notando simplemente una tipología bien importante que al final de cuentas cumple lo que el Señor mismo dijo en el Evangelio de Juan, cuando dijo, ustedes creen que tienen la escritura, que conocen la escritura, pero no la han leído bien porque la escritura habla de mí. Y esto es algo muy importante. Jesús entendía que la Biblia, el Antiguo Testamento, para los lectores de esa época, hablaba de Él, del Mesías, del que vendría, del Cristo. Y eso, mis hermanos, no es casualidad. En el tabernáculo ya podemos ver todo esto. El tabernáculo definitivamente es rico en simbolismo, en tipología acerca del Señor Jesús. Cuando nos metemos a la carpa, seguimos viendo al Señor Jesús en el tabernáculo y por eso le digo que es tan notable. Uno no debe perderse estos detalles que están bien explicados en el libro de Éxodo, en el comentario, pero mucho más detallado en el aspecto simbólico, tipológico, en ese discipulado que les mencioné en busca de su presencia.
Aquí, cuando uno entra a la carpa, imagínense que el sacerdote entra por este lado de acá, ¿no es cierto? Aquí está parado el sacerdote. ¿Por qué tiene que entrar el sacerdote? El sacerdote tenía que entrar una vez a la semana a cambiar los panes que estaban acá. Esta es la mesa de los panes de la proposición y tenía que cambiarlos una vez a la semana, en el Shabbat. En cada Shabbat tenía que cambiarlos. Pero tenían que entrar todos los días para rellenar las lámparas con el aceite de oliva especial que se usaba para esto y encenderlas, porque esto debía permanecer encendido todo el tiempo. Entonces entraba un sacerdote en la mañana y cambiaba o rellenaba esto y las mantenía encendidas. Y después entraba otro en la tarde, al atardecer, tipo 6 de la tarde, y hacía la misma historia. ¿Ya? Aquí estaba el altar del incienso. Y este altar eh, era una mesa hecha de madera de acacia, pero forrada en oro. Y en este altar se colocaban brasas del altar de los sacrificios, que estaba afuera. ¿Se acuerdan? El altar de bronce. Entonces, de ese altar sacaban brasas, las traía el sacerdote aquí adentro y las colocaba acá. Y sobre esas brasas echaba incienso. Entonces el incienso se empezaba a quemar y subía como una nube. Y eso representaba las oraciones de los sacerdotes y del pueblo que entraban acá, a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. El sacerdote no podía entrar, solo podía llegar hasta aquí y hacer que este humo, digamos, subiera. Parte de eso, por supuesto, entraría acá. Entonces el sacerdote tenía que hacer esto todos los días y esto todos los días y esto de acá, de los panes, una vez a la semana. Y a mí me parece interesante, por supuesto que no quiero exagerar, pero es interesante que el sacerdote lo que ve cuando entra acá es una figura en forma de cruz. El altar, la mesa y la menorá forman para la visual del sacerdote una cruz. Y entonces uno podría decir, bueno, esto no será muy exagerado, no será forzar este asunto. En mi opinión, no, porque Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo. Y la menorá representa precisamente eso. La menorá es el lugar, o sea, perdón, el artefacto que provee luz dentro de esta carpa, porque no hay otra luz aquí adentro. No tiene ventanas, por lo tanto no entra luz día. Todo lo que hay de luz es lo que proyectan estas lamparitas quemándose con aceite de oliva. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que ande conmigo, ¿no es cierto?, no andará en tinieblas, para un judío no habría sido nada de raro entender que se refería a la menorá. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, ¿no es cierto?, etcétera. Para un judío tampoco habría sido difícil entender que estos 12 panes que representaban la provisión del Señor para las 12 tribus de Israel quedaban ahora en representación del Señor Jesús, que dice, yo soy el pan que les da vida a ustedes, yo soy la provisión de Dios, yo soy mejor que el maná y soy mejor que estos 12 panes que representan la provisión integral de Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy el que intercede por ustedes. A través de mí llegan las oraciones al Padre, porque no hay otro camino para llegar al Padre sino a través de Jesús, y yo soy el representante o el intermediario entre ustedes y Dios. Está hablando claramente de la mesa esta del altar de las oraciones. Entonces Jesús usó en los evangelios su persona representada en estos artefactos. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Yom Kippur, en la fiesta del día de expiación, y solo en ese día podía echar la sangre del sacrificio sobre esta tapa que se llamaba el propiciatorio, ¿no es cierto?
y eran propiciados, expiados todos los pecados de la nación. Claramente también era una representación de Jesús y por eso el apóstol Pablo dice con mucha claridad que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él, el derramamiento de la sangre de Jesús es mejor que la sangre de toros y becerros, que al final se echaban en el altar de los sacrificios aquí afuera, pero que solamente una vez al año llegaban a esta tapa de oro donde estaban los querubines. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el tabernáculo, de manera muy convincente y muy potente, creo yo, habla de Jesús. Algo que tal vez los antiguos, la gente del Antiguo Testamento no podía ver con total claridad. Muchos rabinos, sin embargo, interpretaron todas estas cosas de manera tipológica, refiriéndose al Mesías. No tengan duda de eso. Pero cuando Jesús dijo, realmente es así, yo estoy acá, de verdad, yo estoy representado en todo el Antiguo Testamento, de muchísimas maneras. Y si ustedes leen con atención, me van a ver. Me van a ver en el Antiguo Testamento cumplido en mi presencia ahora en el Nuevo. Así que es fabuloso, es hermoso, hay que disfrutarlo porque todo al final habla de nuestro Señor, de nuestro hermoso Señor Jesucristo. ¿Alguna duda? Yo, pastor, tengo una duda. Adelante. O sea, yo entiendo esto y es maravilloso ver a Jesucristo representado acá, pero para la gente en esa época que tenían que mover y trasladar todo esto cada vez que se movían, para ellos, ¿cómo interpretaban en ese minuto la menorá, la mesa del pan? Porque esto lo vemos nosotros ahora, pero en esa época, cuando recién empezó a hacer el tabernáculo, no era así, para ellos no era así, no entendían eso, ni lo veían, ni lograban verlo tampoco, ¿cierto? Claro, Y mi claro, otra pregunta es ¿por qué eh, si una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que ser también un pueblo misionero? Y ellos, si yo miro esto, me da la impresión como una iglesia. ¿Por qué solamente el sacerdote podía tener acceso y tan religioso a todo esto de no entrar, de no ver, de ver todo este humo nomás? sí, Ceci, son buenas tus dos preguntas. Em, la primera, es cierto que los antiguos no podían ver todas las cosas, como les dije, ¿no es cierto? Aunque hubo rabinos que interpretaron esto tipológicamente refiriéndose al Mesías, pero lo que ellos entendían con mucha claridad era el significado básico de esto y que ya era enorme. Ellos entendían que esta menorá representaba la luz que es Dios, como aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, para ellos, no todos entenderían que esto es el Mesías, pero definitivamente entenderían que esto representaba a Dios en medio de ellos. O sea, Dios es la luz para ellos. Dios es el proveedor de sus necesidades en el pan. Dios es el que escucha nuestras oraciones en el altar de las oraciones, ¿no es cierto? El altar del incienso. Y Dios está presente en medio de nosotros, el arca del pacto, porque sobre esta arca es que estaba la nube en el día y la columna de fuego de noche. Y este Dios nuestro es Dios perdonador. Entonces, es tanta la santidad de todo esto que por eso, tomando ahora tu segunda pregunta, por eso no podía entrar cualquiera acá. Pero cuando entraba el sacerdote acá, a esta parte, entonces la gente entendía que el sacerdote los representaba a ellos. Y el sacerdote hacía un oficio en representación del pueblo. Por lo tanto, cuando el sacerdote salía de acá con vida, porque había entrado en santidad en condiciones apropiadas, cuando salía con vida,
el pueblo entendía que la representación sacerdotal había sido completa y que por lo tanto Dios había aceptado el encender las lámparas, el colocar el fuego acá para las oraciones y el cambio de esto. Entonces Dios seguiría proveyendo, Dios seguiría iluminando a su pueblo y Dios seguiría escuchando las oraciones. ¿Me sigues? Eso es lo que el Sí, pueblo entendería. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año acá, y sobre todo cuando salía con vida de acá, el pueblo entendía que las oraciones habían sido escuchadas, el hombre había sido protegido, entró en buenas condiciones y pudo salir con vida. Por lo tanto, Dios aceptó el sacrificio y los pecados de toda la nación fueron en efecto expiados. Por eso es que el sumo sacerdote entraba acá, como entraba él solito, entraba con unas campanillas en la falda en la parte de abajo de su túnica, unas campanillas, y sonaban mientras él caminaba y todo eso, y si dejaban de sonar, se suponía que el hombre había muerto, como ocurrió con los hijos de Aarón, porque entró en malas condiciones de falta de pureza o de santidad, y por lo tanto el Señor lo liquidó, y había que entrar a sacarlo. ¿Ok? Entonces esto era muy delicado. Es más, en la época del Señor Jesús, cuando ya no estaba el tabernáculo, sino estaba el templo, eh, el sumo sacerdote que le tocaba hacer esto se bañaba un montón de veces antes de entrar al lugar santísimo, se vestía con sus túnicas y entraba y cuando salía hacía una fiesta en su casa para todos sus amigos y colegas porque realmente había salido con vida y estaba feliz. ¿Ok? Así que esto era verdaderamente muy importante. A este lugar es que entró Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que le tocó en suerte entrar a colocar el incienso acá, sobre esto, ¿no es cierto? Las brasas y el incienso, las oraciones, y ahí es que se le apareció el ángel Gabriel y le anunció el nacimiento de su hijo Juan. Entonces, cuando él estaba solo aquí adentro, iluminado apenas por esto, que era una luz muy tenue, y se encontró aquí adentro con un ángel, la sorpresa para ese hombre fue, ¿para qué les cuento? Y cuando salió, estaba mudo. Y entonces el pueblo entendió que había tenido contacto con una visión, con una aparición, y que era algo sobrenatural, pero que al mismo tiempo había podido salir con vida, y eso significaba que el oficio que él había hecho, que en este caso eran las oraciones de la gente, habían sido escuchadas. Eso es lo que pasaba, Ceci. Entonces créeme que la claro. gente entendía bastante. ¿Por qué? Porque todo esto fue explicado con detalle en el Antiguo Testamento y se usó largamente en los salmos en forma de alabanza, proclamando estas verdades para que la gente las cantara y las memorizara y de esa manera entendiera de qué se trataba el culto. Solamente cuando llegó el Nuevo Testamento es que vemos el siguiente paso, que es la interpretación más allá de lo que ellos podían entender, porque ya no era solamente todo esto una representación de Dios, sino de su Hijo, del Mesías específicamente. ¿De Claro, acuerdo? súper, sí. Continuamos entonces. Todo el diseño del tabernáculo había sido revelado a Moisés. En el fondo, el diseño del tabernáculo, el diseño del sistema de adoración a través de los sacerdotes y muchas, muchas leyes, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las dos tablas de la ley. Nosotros pensamos muchas veces que lo que estaba haciendo Moisés en el monte era simplemente ir a buscar las tablas de la ley y nada más. Pero hay que recordar que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte y Dios le reveló el diseño del tabernáculo, el diseño del sistema sacrificial, el diseño del sistema sacerdotal y de los levitas. Las dos tablas de la ley, por supuesto, escritas por Dios mismo. Entonces, fue
unos 40 días que les puedo decir de película extraordinario lo que vivió Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, cuando ya estaban acabando los 40 días, ocurrió el desastre del capítulo 32. El tabernáculo no había sido construido ni estaba siquiera en conocimiento de la gente, porque recién lo había recibido Moisés como revelación en estos 40 días. Pero cuando terminó los 40 días y ya estaba por bajar, Josué, que lo estaba esperando más abajo, le dijo: Moisés, Señor, parece que hay conflicto en el campamento. Yo escucho como gritos de guerra. Parece que nos han entrado a atacar. Y entonces Moisés le dice: no, no ese es el problema. Yo lo que escucho es más bien sonido de juerga, de orgía, de algarabía, de fiesta, de bebida. Esa es la palabra técnica. Y eso se lo reveló Dios mismo. Dice en el capítulo 32: entonces Jehová dijo a Moisés, fíjense que le había dicho tantísimas cosas hermosas que Moisés anotó, y además él llevaba las dos tablas de la ley. Y esto también se lo dijo Dios, pero es totalmente diferente, es dramáticamente terrible. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos queridos, fueron solo 40 días. Para Moisés es una eternidad. Fueron 40 días y 40 noches de ayuno y oración y de estar en la presencia de Dios. Algo extraordinario, maravilloso. Para el pueblo es 1 mes y 10 días. No es para tanto, pero para ellos también se les hizo muy largo y simplemente decidieron: no tenemos idea qué le pasó a Moisés. Lo más probable es que haya muerto y nunca más volverá. Ya es demasiado tiempo. ¿Quién resiste sobre el monte sin comer ni nada 40 días y 40 noches? Así es que Moisés ya lo perdí. Entonces le dicen a Aarón, que es el siguiente líder, y que además tenía por oficio ser fundidor, artesano en fundición, le dice: haznos dioses. Y Aarón, después de tanta presión, le dio miedo, aceptó, recibió el oro que le trajo el pueblo, fundió y dice: chuata, me salió este becerro, lo cual es una estupidez. Él lo hizo evidentemente. Es un becerro de fundición, por lo tanto, él hizo un molde para eso, y a lo mejor no era tan bien acabado como la imagen que ustedes tienen acá, pero todo el mundo lo podía distinguir como un becerro. ¿Por qué un becerro? La verdad es que no quiero meterme mucho en eso porque hay harta discusión y no hay total seguridad. Algunos piensan que representaba a dioses de la fertilidad de Egipto. Otros piensan que se trataba más bien de los dioses de la fertilidad y del poder de Canaán. No tengo seguridad cuál es de los dos. En todo caso, eran dioses paganos, porque dice con claridad acá: estos son tus dioses. Así que a pesar de que era un solo becerro, representaba al panteón de dioses, seguramente, yo creo, cananeos, que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Israel se fue realmente de el cielo a la tierra, o mejor dicho, del cielo al infierno. Y en lugar de entender y seguir creyendo lo que ellos con sus propios ojos vieron, todas las plagas, el cruce del Mar Rojo, la provisión en el desierto, eh, el agua en el desierto, ellos bebían todos los días aquí del agua de la peña de Oreb, comían ya el maná. O sea, no era simplemente creer, ellos lo veían. Y aún así, el paganismo estaba totalmente metido en sus corazones todavía. Y Dios usa aquí una estrategia maravillosa y muy interesante por lo demás, porque el Señor siempre sabe lo que está pasando y sabe lo que Él va a hacer.
pero aprovechó de probar a Moisés en su corazón. Y estos capítulos verdaderamente hay que estudiarlos si uno está trabajando la vida de Moisés, porque aquí se muestra el crecimiento, la madurez del hombre, del siervo de Dios, del pastor. Porque fíjense lo que le dice Dios: anda, desciende, porque tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Cuándo fue Moisés el que hizo eso? Evidentemente todo lo hizo Dios, pero aquí Dios le dice, es tu pueblo y tú lo sacaste. Y le está diciendo, mira, se corrompieron, y después le dice, apártate porque yo los voy a hacer polvo y comienzo de nuevo contigo. Y ahí está la prueba, porque la prueba es que Moisés dijera, bueno, Señor, tienes toda la razón, este pueblo es una desgracia y cada vez se portan peor y ya me han amenazado varias veces, así que acepto de buena gana. Hazlos polvo y comenzamos de nuevo tú y yo. Y eso habría sido lo más fácil, pero Moisés tomó el camino largo, y el camino largo es el de la intercesión pastoral, el de la intercesión por este pueblo corrupto. Por eso, en Éxodo 32, que es un capítulo brillante y muy importante, ahora pues, déjame que se encienda mi ira, le dice Dios, en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés, lejos de decirle, bueno, Señor, hagamos eso, le dice, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? ¿Nota eso? ¿Mm? Dios le dice, tu pueblo y tú lo sacaste. Y Moisés le dice, no, 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 no me venga con pillería. Tu pueblo y tú lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Mire, ya van dos cosas. En primer lugar, es tu pueblo, no es mío. Tú eres el responsable final, no yo. Segundo, tú lo sacaste, así que tú tenías propósito. En tercer lugar, los egipcios te han conocido a través del poder con que los sacaste. Si ahora los eliminas, todos van a copuchar y van a decir, Dios no se la pudo con ellos y por eso los eliminó. Entonces está cuidando acá también la gloria de Dios, el prestigio de Dios. Eso es parte de la intercesión, hermanos míos. Eso es parte de cómo se debe entender correctamente una intercesión. Diciendo, eso es lo que iban a decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal camino contra tu pueblo. Otra vez, ¿se fijan? Arrepiéntete, cuando se refiere a Dios, nunca tiene que ver con desconocimiento ni con pecado. Para cuando se refiere a arrepentimiento, cuando se refiere a Dios, tiene que ver simplemente con cambio de dirección, con hacer algo diferente de lo que ha dicho. Eso es todo. Señor, este camino que tú dices que vas a hacer es justo y es correcto, o sea, destruirlos. Pero yo te ruego que te arrepientas y lo hagas así. ¿Por qué? Porque es tu pueblo, porque tú tenías propósito al sacarlo y porque no quiero que los egipcios vayan a hablar mal de ti. ¿Me siguen? Entonces, arrepiéntete. Eso significa cambia el camino. No hagas lo que estás pensando hacer. Y finalmente le dice, acuérdate, la misma palabra con que Dios comenzó el éxodo. La palabra que nos dice, Dios está comprometido con el pacto con Abraham y por eso en el momento preciso llamó a Moisés, lo mandó a Egipto y sacó a su pueblo. Aquí Moisés entonces con gran astucia le dice la misma palabra con que comenzó todo. Señor, acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel. Y más astuto, no dice Jacob aquí, dice Israel, para decir, tú le pusiste a Jacob el nombre de Israel porque sabías que de él vendrían las 12 tribus y de ahí vendría el pueblo que hoy se llama Israel y que son estos rebeldes sinvergüenza que están abajo.
Entonces, acuérdate, Señor, que tú hiciste un pacto de automaldición y ese pacto es un pacto de regalo y por eso no puedes cambiar de opinión. Entonces, la pelota está en tu campo, Señor. No me eche a mí la culpa. Tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Ahí está el pacto de automaldición, ¿se fijan? Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Entonces, ¿cómo me hablas ahora de que lo vas a eliminar? La multiplicaré como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra. Señor, no hemos entrado a la tierra todavía. Ese era tu propósito. ¿Cómo lo vas a eliminar ahora? De que has hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Esto es una intercesión brillante. No porque Dios no supiera lo que quiere hacer, no porque Dios no supiera y necesita que Moisés le indique, no, simplemente porque, dada la circunstancia, él necesitaba que su siervo pasara al siguiente nivel, ya no solamente un guía, un administrador, sino un profeta y un sacerdote, un intercesor. Entonces Moisés muestra que tiene toda esa madurez ya recontra trabajada y con eso ahora Dios ganó las dos cosas. Ya no solamente sabe lo que él va a hacer, sino que tiene al siervo completamente madurado. No se olviden que Moisés tiene 80 años acá. No es un lolo, no es un tipo de 20 años que está comenzando la vida. Es un hombre que ha vivido mucho y que ha sufrido y que tiene mucha carga sobre sus hombros y que ha pasado largas horas en la presencia de Dios. Este tipo de siervos no salen de la noche a la mañana. No son seminaristas recién salidos que apenas saben sonarse. No, son hombres y mujeres probados y aprobados por Dios, por el rigor del ministerio y de la vida. Así termina esta intercesión maravillosa y finalmente Dios decreta, ok, Moisés, seguimos adelante, los perdono. Pero Moisés bajó y claro, con Dios, Moisés, súper sumiso, de guata, de cabeza al piso, ¿no es cierto?, intercediendo por el pueblo, suplicando, pero cuando bajó, hermanos míos, estaba pero furioso. Dice en el mismo capítulo 32, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Se dan cuenta el nivel de lo que estamos hablando? ¿Y qué hace Moisés con estas tablas? Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, Moisés aquí en verdad, creo yo, se le arrancó la moto, porque romper las tablas escritas con el dedo de Dios, casi yo lo catalogaría de demasiado. Pero en el fondo, hermanos míos, era lo correcto, porque la ruptura de las tablas representaba que el pacto se había quebrado. ¿Qué pacto? El pacto que habían sellado en el capítulo 24, el pacto mosaico, no el abrahámico, no el pacto de regalo que Moisés mismo le recuerda a Dios. En ese pacto, Dios seguía comprometido porque es un pacto de regalo. Pero el mosaico, el pacto que hicieron aquí en la falda del monte Sinaí, cuando Moisés los roció con la sangre del cordero, ese pacto se había roto, porque ese es un pacto de soberano vasallo, un pacto condicional, y ellos quebrantaron las condiciones del pacto. Por lo tanto, el pacto estaba en este momento anulado, y esto se representaba en que Moisés rompió las tablas de la ley.
Y si puedo seguir mostrándole algunos detalles súper interesantes de este evento, es que Éxodo 32 muestra que Israel había salido de Egipto, pero Egipto definitivamente no había salido de Israel. La abominación del becerro de oro puso en riesgo la continuidad del pacto mosaico. Les recuerdo, no del abrahámico. Hasta hoy el abrahámico está vigente, no así el mosaico. ¿Ok? Entonces yo espero que eso lo hayan entendido bien en la lectura del libro Antiguo Testamento 1 y si no, necesitan estudiar de nuevo esos aspectos y leer los comentarios, porque el pacto abrahámico no puede quebrantarse porque es de regalo, pero el mosaico, por ser condicional, puede cambiar de las bendiciones a las maldiciones. ¿Ok? Después de la intercesión de Moisés, el Señor los perdonó y les anunció que cumpliría sus promesas, pero con una gran diferencia. Su presencia no iría con ellos, sino la de un ángel. En Éxodo 33, 1 al 3, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste, otra vez le pasa la pelota, y que tú sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Así que aquí se produjo una diferencia extraordinaria. Parecía que todo iba bien porque finalmente Dios escuchó la intercesión del capítulo 32, los perdonó y les dijo, vayan, yo les voy a dar la tierra y no los voy a eliminar. Por lo tanto, van a ser una nación grande y van a tener la tierra, tal como le prometí a Abraham. Pero yo no estaré en medio de ustedes. Que ese era el gran distintivo del pacto mosaico, que Dios habitaría en medio de su pueblo en el tabernáculo. Entonces Dios les dice, les voy a cumplir todo lo anterior, porque yo se lo prometí a Abraham. Pero la promesa que les hice en el monte Sinaí, de descender del monte, meterme en el tabernáculo y andar siempre con ustedes, eso no va a ocurrir. Y aquí vemos entonces otra intercesión de Moisés. Porque de aquí en adelante, hermanos queridos, esto se vuelve un ir y venir. Moisés sube y baja del monte Sinaí varias veces. No es solamente una vez. Sube y le va y después baja a contarle al pueblo cómo va la cosa. Y en el capítulo 33, versos 12 al 15, que son los más intensos de este capítulo, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Lo que no es cierto, porque el Señor le dijo, yo voy a enviar a mi ángel, pero yo no voy a ir contigo. Entonces, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y aquí viene, ahora pues. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. No me digas más que es mi pueblo. Por favor, es tu pueblo, Señor. Si tú no vienes con nosotros, ¿para qué me sirve que venga un ángel? Si todo esto comenzó por ti, y ha sido hecho por ti, y a ti es a quien busco. ¿Por qué me hablas de un ángel ahora? Si de verdad nos perdonas, cumple todo lo que has dicho. Y esta intercesión de verdad le gustó al Señor. Y le promete este famoso versículo, Éxodo 33, 14, que es el versículo lema de nuestra iglesia. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y no era broma. Moisés ya llevaba 40 días de ayuno y oración y 40 días más yendo y viniendo al monte. Y en más ayunos, Moisés ayunó más de 80 días, lo cual humanamente es imposible.
Aquí hubo sin duda algo divino en todo esto que ocurrió. Y en todo este proceso logró lo más importante. Esto lo logró él solo, en el monte. El pueblo no ayudó en nada. El pueblo lo único que hizo después de que Moisés rompió las leyes y que hubo grandes castigos, porque en un minuto Moisés dijo, ya, ¿quiénes están conmigo y quiénes están con estos sinvergüenzas? Y todos los levitas se unieron a Moisés y Moisés les dijo, hoy día se van a consagrar. Y la consagración va a ser, saquen sus espadas y maten a los que participaron con el becerro de oro. La consagración de los levitas como la nación santa, porque consagración, separación y santidad es básicamente lo mismo, la consagración fue la muerte de sus hermanos y hermanas de otras tribus. Pero a través de todo eso, Moisés, yendo y viniendo al monte, logró que el Señor finalmente dijera esto: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no me pienso ir a ninguna parte con un ángel. No me interesa la tierra. El ángel, por supuesto que me puede dar la tierra. No me interesa ser el rey de este pueblo y tener un pueblo grande y toda una tierra sobre la cual gobernar. A mí no me interesa eso, Señor. A mí lo que me interesa es que tú vayas con nosotros. Ese es el corazón de este siervo. Esta es una verdadera intercesión. Y si ustedes, mis hermanos, están pensando en servir al Señor en cualquier ámbito de la iglesia, por supuesto, más todavía si van a llegar a ser algún día pastores o pastoras, pero en cualquier ámbito de la iglesia, esto es lo que hay que aprender. Aquí está el corazón de un verdadero siervo de Dios. Aquí está la gran meta de por qué hacemos lo que hacemos, que la presencia de Dios esté con nosotros. Y aquí está no solamente la manera de orar, sino los objetivos en la oración. Preguntas, dudas, hasta aquí. Buenas noches, pastor. Hola, mi querido Fernando. Hola, hola, Adelante. pastor. Mire, quiero hacer una consulta, una pregunta que yo no sé si me salgo un poco de la clase, pero en los versículos anteriores que usted leyó me llamó la atención y me gustaría cómo lo pudiéramos explicar nosotros cuando Moisés de alguna manera hace reconvenir o lo lo hace arrepentirse, voy a usar los mismos términos, a Jehová, cuando las personas a uno le preguntan que, o le dicen que la escritura tiene contradicciones, justamente toman estos textos, porque cuando la palabra dice de que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces dice, pero ¿cómo? Acá un hombre simple lo hizo arrepentirse de algo que él iba a hacer. A mí me gustaría ver cómo eso se pudiera responder. Más que nada era esa mi pregunta respecto del tema. Correcto, mi hermano. Em, la palabra arrepentirse no es una palabra mala. Es una palabra que significa simplemente cambiar de mente. O sea, yo estoy pensando en blanco y después pienso en negro. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Lo que pasa es que en términos humanos el arrepentimiento tiene ligado pecado e ignorancia. En términos de Dios no tiene ligado nada de eso. Entonces Dios puede escoger un camino y después decir, no voy a ir más por este camino, sino que voy a ir por este otro. En otras palabras, el arrepentimiento de Dios tiene que ver o es la respuesta divina al cambio del proceder humano, pero no tiene que ver con que Dios no lo sabía esto o que Dios hubiera pecado y por lo tanto se está arrepintiendo de hacer algún mal. No. Dios dictamina algo que es correcto y justo, y cuando entonces los profetas llaman al pueblo a arrepentirse, porque en el pueblo sí hay ignorancia y pecado, y el pueblo en efecto se arrepiente, entonces el cambio de situación hace que Dios también cambie el dictamen, el juicio. ¿Te das cuenta? Eso es en relación con Dios. Entonces, la palabra en sí no significa nada, nada de malo. ¿Me explico? Entonces, cuando se usa con respecto a Dios,
no tiene ningún problema. Cuando Dios dice, yo no soy hombre para que me arrepienta, el contexto nos muestra claramente que habla de la manera en que los hombres se arrepienten. ¿Y cómo nos arrepentimos nosotros? Cuando descubrimos que vamos por mal camino, cuando descubrimos que no entendíamos todo o que estábamos claramente equivocados. Dios nunca hace eso. Cuando Dios se arrepiente es porque Él simplemente va a cambiar el rumbo debido al nuevo o la nueva decisión de vida de las personas. ¿Está clara? Me ayuda. Sí, Qué bueno. muchas Eso es gracias, pastor. Eso. importante. Es importante entender eso porque siempre produce confusión. ¿Cómo es que Dios puede arrepentirse si Dios lo sabe todo? Y además es todopoderoso. ¿Cómo? Bueno, pero es que arrepentimiento es parte de la humildad de Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Que Dios tiene todas las características mejores que existen, todas las virtudes, y una gran virtud es la humildad, como la del Señor Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Bueno, Dios también se humilla. ¿A qué? A cambiar algo que es justo y que lo haría ver como el Dios súper bacán y súper poderoso. Él prefiere cambiar porque prefiere la misericordia al juicio, pero no tiene por inocente al culpable. Entonces, si el culpable no se arrepiente, Dios tampoco cambia el curso de acción. ¿Ya? Ese es el arrepentimiento divino, que es una muestra de su bondad, de su humildad, de lo maravilloso que es Él. Nata, ¿querías decir o preguntar algo? Hola, pastor. Sí, era justo con lo que Fernando estaba preguntando, pero que tiene que ver más o menos con lo mismo, porque me pasa lo mismo. Yo entiendo que es Dios, pero cómo en la práctica hoy día eso se ve o se puede explicar desde la soberana voluntad de Dios. Es como hoy día muchas personas creen que es como torcerle la mano a Dios. Entonces, ¿cómo se lleva eso de que Dios pueda cambiar su decisión cuando en realidad Él no se equivoca en sus decisiones, sino que siempre tiene el control? Ahí se me produce como un conflicto quizás con esa soberana voluntad de Él y Pero la es que es bastante, omnisciencia de saber. yo creo que el conflicto tiene que ver con ciertas rigideces en nuestra manera de pensar, Natita. Mira, cuando tú no conocías a Cristo, ¿cuál era tu destino eterno? Ninguno, no tenía conciencia. No, pero ¿cuál era tu destino eterno en el tiempo en Ah, que tú no conocías a Cristo? aunque no lo sabía, la muerte eterna. Exactamente. Por lo tanto, cuando tú cambiaste ese destino porque te arrepentiste y recibiste a Cristo, Dios se arrepintió de mandarte al infierno y te dio lugar en el cielo y te hizo hija. Eso es un arrepentimiento divino. Es un cambio de acción debido a lo que tú cambiaste. La decisión de Dios de enviarte al infierno por estar lejos de Él era justa, era adecuada, era soberana, estaba conforme a todos los principios y patrones que Él ha revelado. Pero Él decide no quebrarse la mano, sino cambiar el rumbo de las cosas, porque un hombre, una mujer o un pueblo se arrepiente. Entonces Dios Mm. también se arrepiente. Esa es la maravilla de nuestro Dios. No es para nada un Dios rígido. Él nunca quiebra su voluntad, nunca, pero Él está dispuesto a eh, preferir la misericordia sobre el juicio cuando los hombres o las mujeres se arrepienten del mal. Mm. Pastor, y otra pregunta que tenía, que usted dijo que no iba a entrar en detalle, pero era justamente con el tema del becerro. ¿Por qué eligieron un becerro? ¿Por qué hoy día me hace como un poco de conexión con, hay una religión que adora a las vacas y entonces hay
viene desde de algo por ahí. O sea, ¿tú quieres que yo me arrepienta de lo que dije? De que no iba a entrar en No, ese detalle. No, mi niña, mira, el becerro siempre ha tenido que ver con religiones de fertilidad en el Medio Oriente. Entonces, alguno de esos tiene que ser, pero no estoy completamente seguro de qué. Yo les recomiendo leer el comentario a Éxodo, donde me explayo en ese tema lo más que puedo, porque no hay una respuesta definitiva, no puedo asegurarlo. ¿Ah? Pero no es un becerro de la India, no, es un becerro que representa alguna divinidad de Medio Oriente, vale decir, ya sea de Canaán, que era a donde iban, o de Egipto, que era de donde venían. Algo de eso, por ahí iba la cosa. ¿Mm? Ok, gracias, pastor. Y tenía que ver con fertilidad, por eso la fiesta era de bebida y de orgía, eso es lo que dice la escritura, y tenía que ver con poder, porque quien lo sacó de Egipto era un Dios poderoso. Entonces, ahí sabemos que el becerro representaba eso. ¿Y qué becerro representaba eso en Canaán? Por ejemplo, el becerro que a veces usaba para representar a Baal. Y en Egipto había varios dioses que también se representaban como becerros o bueyes o toros, que también representaban poder y fertilidad. Así que no estamos muy lejos de entender el asunto, pero no hay 100% seguridad. Bueno, seguimos un poquitito más. Moisés representa aquí, en este pedazo que vamos a leer, algo que a mí me maravilla. Fíjense que Moisés ha tenido un tiempo de intercesión extraordinario para lograr el perdón de Dios sobre la gente y que Dios mismo se arrepienta del camino de destrucción para escoger el camino de la misericordia. Moisés ha seguido intercediendo para pedir que la presencia de Dios los acompañe, porque no les sirve un ángel. Hermanos queridos, cualquiera de nosotros que Dios le dijera, voy a enviar un ángel para que esté todos los días contigo y te ayude en todas las cosas, uno diría, pero gracias, y saltaría en una pata. Pero Moisés dice, no me sirve porque yo te busco a ti, no quiero subalternos, es contigo la cosa, tú eres mi Dios. Y logró eso también. Y Moisés va recibiendo esta prueba de parte del Señor, va superando la prueba y va consiguiendo, yo les podría decir, sonrisas de Dios, donde Él dice, este hombre realmente me quiere, este de verdad me busca, de verdad me entiende en sus limitaciones como un pobre ser humano chiquitito, logra entender algo de mi gloria y mi gracia. Entonces yo les aseguro que durante todo este periodo de intercesión, Moisés le sacaba una sonrisa al Señor. Pero llega este momento donde Moisés ya, como diríamos en chileno, se fue al chancho, porque pide algo que va más allá de cualquier lógica. Escuchen esto. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos míos, ya ha visto tanta cosa y ha estado 40, 80 días con Dios, pero no, Él quiere más. Y eso es lo que a mí me maravilla, porque este hombre que parece un viejito de 80 años, que uno dice ya está en las postrimerías de su vida, está en las últimas, ya como jubilémoslo y mandémoslo al asilo. No, este es un buscador de Dios. Este es uno que no le basta simplemente con ver que se abre el mar rojo. Y yo estaría feliz de ver algo así, ¿entienden? Este quiere más, busca la gloria de Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente, dijo. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Interesante que aquí hace la referencia de que el rostro de Dios refleja su gloria. ¿Mm? Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré, te pondré en una hendidura, o sea, en un hueco así como este, una cosa de protección, una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Obviamente aquí estamos frente a muchos antropomorfismos, porque Dios no tiene rostro, no tiene espaldas, no tiene mano. Por supuesto que si Él quiere puede, pero Dios Padre es espíritu, no tiene ninguna de estas cosas. Entonces todas son antropomorfismos. Eso significa formas de hombre que se usan en la literatura para hablar de algo que es difícil de entender. Entonces usa formas que nosotros entendemos, como manos, espaldas, rostros, cosas así. ¿Ya? Así que lo que estaba diciendo es bastante claro. No me puedes ver la gloria, no puedes ver mi rostro, la gloria. Lo que puedes ver es algo acerca de mí, como si yo ya hubiera pasado, entonces ves mis espaldas. Te voy a mostrar algo, pero no puedes ver todo porque no lo resiste un ser humano. Y para que tengas la protección de ver algo de mí, mi mano estará sobre ti y escucharás la proclamación de mi nombre. Eso te voy a dar, Moisés, porque eres un buscador, algo que tal vez ningún otro ser humano, aparte del Señor Jesús, pudo ver jamás. Moisés sí, pero aún así no podría ver toda la gloria, porque ningún ser humano resiste eso. Entonces, cuando ya era el momento, en Éxodo 34, después de toda la intercesión y que Moisés se fue al Porqui y le pidió ver la gloria, y Dios le dijo, sí, te voy a mostrar, pero hasta donde seas capaz de resistir, pero te voy a proteger. Entonces lo mandó abajo y le dijo Jehová a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas primeras que quebraste. O sea, Moisés alisó las tablas, pero la escritura sigue siendo de Dios. ¿Ya? Ahí va Moisés con las tablas. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. La verdad es que olvidé cuántas veces subí y bajó, pero son un montón. ¿Ya? Este es un viejito con una fuerza extraordinaria. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Dios. Y fíjese qué interesante, cuando proclama el nombre de Dios se produce lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé. ¿Se acuerdan lo que significaba Yahvé? Yo soy el que soy. Yo soy, yo soy. O sea, así tiene que haber sonado ahí en el monte. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto, mis hermanos, es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está íntimamente ligado a su carácter. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el eterno y el eterno se caracteriza por esto: fuerte, misericordioso, piadoso, etcétera, etcétera. Esto es Dios. Dios proclamó su esencia
en ese monte. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahí se dio cuenta de que pidió mucho más de lo que podía aguantar. ¿Mm? Se tiró al suelo, en otras palabras, y Dios lo escondió en la hendidura de la peña y lo cubrió con su mano. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. O sea, el pacto mosaico quedaba en este acto renovado. Había sido quebrado cuando se quebraron las tablas de la ley, y ahora que Moisés llevaba las siguientes para que Dios las volviera a escribir y Dios proclamó su nombre, el pacto queda renovado. Bello, ¿no? Y termina esto con el distintivo del pueblo elegido. Ya lo tenemos acá en Éxodo 33:14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero cuando termina el libro de Éxodo, capítulo 40, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, que era lo de siempre, pero la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por eso el dibujo aquí lo pone muy bien. No solamente estaba encima, como siempre, siempre estaba encima, en la parte de atrás, donde estaba el lugar santísimo, el arca del pacto, sino que aquí ahora lo llenó por todos lados. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo. El único que había estado tan cerca de Dios, ni él podía, porque la gloria de Dios es demasiado para un ser humano. Interesante que cuando Juan ve al Señor Jesús, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que Juan estaba mirando este episodio del Éxodo y decía: realmente ningún ser humano puede ver la gloria de Dios, pero en Jesús estaba llena, completa, toda la gloria del Señor. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Estos pasajes nos enseñan lo que distinguía a Israel de todos los demás pueblos. Era la presencia de Dios, no la ley u otras marcas de identidad étnica como la circuncisión o cualquier otra cosa. Por eso, luego del éxito de la intercesión de Moisés, el Señor reveló su carácter en lo que leímos antes. Y luego fue levantado el tabernáculo. Moisés recibió las instrucciones en los capítulos 25 hasta el 31, pero ahora en el 35 hasta el 39, el tabernáculo es ejecutado, es confeccionado por estos artesanos que fueron llenados con el espíritu de sabiduría. Todo esto concluye con la venida de la gloria de Dios para llenar el tabernáculo en el capítulo 40. Así comienza la peregrinación hacia la Tierra Santa, el lugar escogido por Dios para morada de su nombre. Hasta aquí, hermanos, termina entonces todo lo glorioso que había sido el camino hasta el monte Sinaí, todo el tiempo de espera, recibiendo cualquier cantidad de instrucciones, los 40 días de ayuno y oración, recibiendo las primeras tablas, los siguientes 40 días de ayuno y oración, recibiendo muchas más instrucciones y las segundas tablas, y terminado todo eso, juntaron todo y el tabernáculo y partieron hacia el desierto, hacia el oasis de Cades, que es la entrada sur a la tierra de Canaán por el Negev. Esa era la ruta por donde tenían que entrar. Y después vamos a ver, o mejor dicho, ustedes verán después en el libro al final del libro en el libro de Números, y después en el libro de Josué y todo eso, y al final de Deuteronomio, que en realidad en Cádiz decidieron rebelarse otra vez más y comenzó la peregrinación por los desiertos de por ahí por otros 38 años. Eso es el tema que veremos más adelante cuando lleguemos a Números, pero por ahora
todo se veía muy auspicioso, a pesar de que han tenido ya varias oportunidades en que Dios pudo haberlos eliminado. Pero en este momento todo se veía bien. Así terminamos el libro de Éxodo y colorín colorado, comenzamos ahora con Levítico. Y vamos a quedar hasta aquí, solo mostrándoles que deberían empezar a leer el libro de Levítico y deberían, por supuesto, ver las clases de Levítico para aprovechar este material, que básicamente es un bosquejo de 5 partes de Levítico, y que yo voy a trabajar bastante rápido porque ustedes tienen este material en clases grabadas y además en el libro, entonces lo trabajaré, yo no sé, tal vez en unas 2 clases para darle un poco más de tiempo al libro de números. ¿Preguntas? Pastor, yo me quedé con una duda Adelante. cuando dijo que la presencia de Dios no era algo amorfo, algo que no tenía forma. Y yo me fui inmediatamente, mi mente se fue a pensar que Dios que nos creó a su imagen y semejanza. De hecho, en el mandamiento número 6, cuando habla del asesinato, también habla que la vida debería considerarse sagrada porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué esto de decir que no tiene forma? Pero acuérdate, pues, Ceci, que cuando hablamos en Génesis de cuál es la imagen de Dios, dijimos con claridad que no tiene que ver con semejanza física, porque Dios no está limitado por un cuerpo como nosotros. Cuando Dios se encarna, toma forma de hombre, sí, y generalmente de hombre, no de mujer. Creo que no hay ni una vez en la Biblia en que Él se encarne como una mujer. Entonces, escoge esa forma, pero eso no lo limita a Él. Él podría encarnarse de otra manera. Por ejemplo, los querubines o los seres vivientes que están en Ezequiel muestran características de Dios y no tienen forma humana, porque Dios es más que un ser humano, mucho más. Entonces, la imagen y semejanza, como te acuerdas que lo vimos, tiene que ver con personalidad, tiene que ver con libertad, con cosas que solo tiene Dios y comparte con nosotros, pero forma, no la forma humana. ¿Ya? Perfecto, clarísimo. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, mis queridos hermanos, entonces ha sido un gusto, como siempre, compartir estas enseñanzas. No se olviden de tener listas lo antes posible las preguntas en Antiguo Testamento 1, ¿no es cierto? Tener listas todas las preguntas que corresponden a Levítico, porque entonces así van a poder avanzar y van a comprender mucho mejor todo lo que vamos a estudiar. Y vamos a redondear el libro de Levítico en la próxima clase y una más, una cosa así, para darle un poco más de tiempo a números, como dije. Tratemos de sacarle provecho a todo esto, pero recuerden que el curso ya se nos está acabando y que este es un curso resumen, un panorama del Antiguo Testamento, específicamente del Pentateuco. Los detalles ustedes los pueden ver por ustedes mismos en los comentarios. Bien. Por mi parte, eso es todo por hoy. Dios les bendiga mucho. Que tengan una linda noche de descanso. Igual, muchas gracias. Gracias, Pastor. Bendiciones. Gracias, bendiciones Bendiciones también. para Chao, chao todos. a todos. Gracias, nos vemos, Cuídense. profe. Chao, Chao. 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 Chao, chao. Estamos a la